Bueno, hola, hola y bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura, este clásico ya, ¿no? El podcast de Contracultura, cuando en el momento de la grabación de este programa es el glorioso 28 de febrero del año 2025, año de nuestro Señor. Sean bienvenidos todos al programa del día de hoy, que creo que va a estar imperdible porque faltan tantos análisis de esta categoría, ¿no? Donde tomemos en cuenta a lo mejor una visión mucho más tridimensional de lo que está pasando en el mundo hoy día, especialmente en Occidente, que es la materia, ¿no? Que generalmente nos convoca en este canal. Y este programa se va a llamar y va a tener que ver con algo de estado de miedo, ¿no? El estado de miedo. Estos estados, pero ya van a ver hacia dónde voy. No solamente me voy a referir en este programa a estos estados que dan miedo, ¿no? Que se alían, como acaba de, que es el escándalo de este momento, entre los escándalos, ¿no? Uno de los tantos en Estados Unidos, que tiene que ver con las declaraciones de Maduro en torno a cómo el mismo régimen de Biden habría pedido la entrada de gente del Tren de Aragua, etcétera. Hay una serie de cosas ahí, vamos a ver las múltiples lecturas que puede tener esto. Pero más allá de este estado de miedo, estos estados que dan miedo porque se alían, ¿no? Que es lo que hemos visto con tal de quedarse en el poder, lo mismo que hace Maduro y que reclama, ¿no? Pero se alían con una tropa de indeseables, ¿no? Con lo peor de la sociedad, con tal de apernarse en el poder, y son capaces de ejercer las prácticas más inhumanas, incluso para poder quedarse ahí, ¿no? Y este estado de miedo no solamente tiene que ver con estos estados de miedo, podríamos hablar de la Unión Europea, no de lo que está pasando ahí, que se ha convertido en la Unión Europea sin duda en un mega estado de miedo, donde la gente no puede ni rezar porque te van a ir a buscar a la casa por rezar y te van a meter a prisión. A ese punto están llegando las cosas, y probablemente usted no ha escuchado de esto en otro lugar, pero es el orden de las cosas lo que está haciendo, por ejemplo, el primer ministro Starmer durante su administración. Las cosas están llegando a este nivel, ¿no? A buscar personas que han posteado en Facebook opiniones hace algunos años atrás que no agreden, no causan ningún daño, no físico ni nada por el estilo, simplemente son opiniones, y le dicen: usted hace tanto tiempo escribió esto, ¿no? En Alemania, este estado de miedo ahora está tratando de impulsar, ¿no? Una especie de normativa. No sé si va a tener carácter de legislación aún, porque esto salió recién, me lo mandó Andrés Barrientos, ¿no? Que tiene que ver con, imagínense a lo que están llegando, ¿no? Por eso a esto hay que ponerle un atajo, y no hay que caer tampoco en este estado de miedo de Alemania. El ministro del Ministerio del Interior y las organizaciones no gubernamentales pongan atención en la lectura de esto. ¿Qué hace el Ministerio del Interior trabajando con organizaciones que no son electas por nadie ni tienen mandato de nadie? Están lanzando una especie de asesoría, ¿no? Para las personas, ¿no? Que piensan que tienen un miembro en la familia que ha compartido teorías de conspiración, ¿no? Lo denuncien. Imagínense lo que estamos llegando acá. Recordemos que este término, por eso todo esto es una farsa, porque hay que recordar esto, porque hay gente que no lo sabe y repiten esto como si supieran de lo que están hablando. Es el término teoría de conspiración. Se desarrolló lo desarrolló la CIA, ¿no? Para impedir las críticas y para ridiculizar las críticas del informe Warren sobre el asesinato de JFK, ¿no? En el año 64 aproximadamente, 64, 65, empezó fuerte con este tema de las famosas teorías de conspiración, ¿no? Es un término inventado por la inteligencia, ¿no? Para ridiculizar a las personas que tienen o podrían plantear teorías distintas, ¿no? Este es el estado de miedo, pero también hay otro estado de miedo, y esto es parte de la visión tridimensional, ¿no? Este estado de desesperanza, que han caído muchas personas, el estado de miedo, porque yo veo mucho miedo. Hay gente que me escribe, hay gente que me llama, hay gente que me habla, hay gente que me da sus opiniones y me dice: yo creo esto. ¿Y saben lo que yo veo detrás de la mayoría de todas esas opiniones?
veo un miedo profundo, un miedo. Entonces, el estado de miedo se instaura, ¿no?, en la medida en que las personas tengan miedo. Y cuando nos liberamos de ese miedo, este estado de miedo también va a perder todo el poder, ¿no? Y la verdad finalmente nos va a hacer libres. Y esto aplica no solamente para las personas que están viviendo, ¿no?, en la cotidianidad como la mayoría de nosotros, sino también para las personas que siguen movimientos políticos, que también tienen miedo de los cambios que están sucediendo ahora y que las cosas ya no van a ser como antes. Lo anunciamos aquí con todo este cambio de marea. Las cosas no van a volver a ser como antes y hay que utilizar nuevas fórmulas, ¿no? Hay que utilizar nuevas fórmulas, hay que utilizar nuevas estrategias y hay que aprovechar el impulso, ¿no? El impulso que nos da el momentum, algo que yo les he hablado durante mucho tiempo, que hay que aprovechar el momentum, ¿no? Nuestras ideas son las que predominan ahora y la humanidad quiere, la mayoría de la gente no quiere, ¿cierto?, ser contabilizada como un número, como una porción más de CO2 en el planeta y todo lo que eso conlleva con todas estas políticas, ¿no?, que están llevando a cabo y por las cuales nos ha costado bastante seguir aquí en el aire, ¿no? Ustedes son testigos, los que son más antiguos, de lo que eso significa y muy pocos se imaginarán en la realidad, ¿no?, los costos que esto lleva, pero es parte de, digamos, una misión que uno siente que tiene aquí frente al micrófono. De hecho, este programa lo soñé antes de meterme hoy día a grabar en el micrófono y estaba grabando el programa en el sueño y después aparecí aquí y dije, bueno, voy a ir a grabar después de estas vacaciones que tuve, por eso estuve ausente un par de días, ¿no? Y he llegado con la energía renovada y también con nuevas conclusiones, ¿no?, con nuevas reflexiones que creo que van a ser bastante útiles, ¿no?, para poder entender algunos de los fenómenos actuales que está viviendo nuestra sociedad, tanto en lo exterior, ¿no?, como estos estados de miedo y otros estados que están tratando de romper con esa hegemonía del miedo, como es el caso de lo que está haciendo la administración de Trump ahora, que se merece todo el respeto, ¿no?, porque está tratando justamente de romper esa hegemonía del miedo. Y hay personajes ahora en el mundo que ya han salido a la luz, porque ¿cuántas veces yo les dije? Va a haber gente que va a definir el bando. Los bandos no están definidos. Las etapas más dolorosas de la guerra, de los conflictos, cuando los bandos no están definidos, cuando usted no sabe quién es su adversario, quién es su vecino, quién está con usted o quién está en contra. Esas son las etapas más confusas y más dolorosas y las que más cuesta superar a veces de los conflictos, mucho más que cuando el conflicto ya se desata y usted ya sabe que hay bandos. Aquí los bandos se han desatado, a pesar de que mucha gente, claro que tiene miedo y no quiere ver más allá, no quiere ver los hechos, por lo demás, ¿no?, que hablan por sí solos. Miren, vamos a hablar de esto y mucho más en este análisis un poco más tridimensional que quiero hacer hoy día, como ya es característico aquí en el podcast de Contracultura. Pero vamos a un pequeño corte en este primer bloque y ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Saludar a todos los que nos escuchan a esta hora, ¿no?, y que han tenido durante tanto tiempo la paciencia para poder entender
lo que cuesta a veces exponer un tema, ¿no?, en su real dimensión, a pesar de que la gente quiere hoy día todo en esta inmediatez. Y por supuesto las comunicaciones hoy día se diseñan en base a eso, entendiendo que el spam de atención de las personas es muy bajo, y eso también les permite, por supuesto, como yo les he dicho muchas veces, a los que generan estos programas de ingeniería social, en tratar de tener el público lo más desinformado posible, apelar a esa inmediatez, a que las cosas sean rápidas, pero no es el caso del público aquí en el programa, en Contracultura, en el podcast de Contracultura. Y el estado, hablábamos del estado de miedo, ¿no? Habría que entender y mirar las cosas como yo siempre trato de verlas, ¿no? Como alguien que está fuera del planeta, ¿no? Que está fuera del planeta y que tiene una visión más digamos, centrada en lo que significa realmente tener una vida en este planeta, ¿no? A ver, además, estar rodeado, ¿no?, de otros seres humanos, de especies, de animales, de árboles, ¿no? Todo lo que representa la vida en la Tierra y que perdemos de vista muy a menudo. Y todo esto, si ustedes se fijan, se hizo para ser grande, para resplandecer, ¿no?, para trascender, para dejar una huella. Aún así, si esto se extinguiese de la noche a la mañana, quedaría la fantástica huella, por ejemplo, de una gran civilización que algún día existió. Y podría venir otra civilización en un futuro con su tecnología, con sus naves, a explorar, ¿no?, estas ruinas y decir, wow, aquí hubo una civilización, vamos a estudiar por qué esta civilización se perdió, por qué desapareció, y vamos a poner en práctica, ¿no? Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó con ellos para, por supuesto, nutrirnos nosotros de ese conocimiento y poder a lo mejor aplicarlo a nuestra vida cotidiana y no sufrir el mismo destino, ¿no? Cuando uno ve las cosas de esa perspectiva, cuando uno ve, por ejemplo, un árbol, como me tocó estar el otro día al lado de un árbol increíble, que yo no sé cuánto tenía ese árbol, pero debe haber tenido unos 800, 1000 años por lo menos, 800 años, 1000 años, por lo menos. Y resulta que cuando uno se da cuenta que ese árbol no le importa quién esté de dueño del terreno, ¿no?, ni quien esté al lado, porque ese árbol ha visto pasar tanta gente al lado, ¿no? ¿A qué le importa ese árbol? Que no lo quemen, ¿no? Que seguir existiendo, seguir viviendo. Ahora, si es una tribu ancestral la que está al lado, o es a lo mejor un inmigrante ruso que tiene un gran amor por la naturaleza y lo va a quedar igual, en realidad, como las cosas van y vienen, dentro del espectro, ¿no?, y de la profundidad de lo que es entender las fuerzas de la naturaleza, a ese árbol, créanme ustedes que le va a dar lo mismo. Incluso un tema ancestral, que son cosas al final políticas superfluas, ¿no? Y la verdadera gente que tiene esa conexión realmente ancestral es gente que ni siquiera sale en la televisión, es gente que no habla por razones obvias, porque hay muchos de esos temas que no se pueden hablar, no solamente porque la gente no los entiende, sino que porque es una pérdida de energía, ¿no? Entonces, hay tantas cosas fantásticas, ¿no?, en el mundo. Hay tantas cosas y experiencias maravillosas de las cuales uno puede aprender y se puede nutrir. Incluso de las cosas más negativas, ¿no? Uno saca grandes lecciones, uno aprende de eso y, por supuesto, aquí lo que está, yo tengo siempre esa sensación, ¿no? Lo que está viviendo el mundo es volver a recordarle a la gente, sacudirle y recordarle que aquí hay un orden natural y que todo está hecho para poder proyectar, ¿no?, toda esta vida que existe en el planeta hacia otros confines y rincones y cuadrantes del universo o la galaxia o lo que sea, ¿no? Pero en ese miedo constante en que nos tienen, en nuestra pequeñez, volvamos ahora abajo, al Estado, ¿cierto?, a los problemas políticos, al tema de la delincuencia en las calles, ¿no? Todo esto es completamente contrario, ¿no?, a esta hermosa visión que tenemos del planeta desde fuera del espacio, ¿no? Todo eso es la suciedad, ¿no?, de las ciudades, el tema de la basura,
los rayados, las ciudades que no tienen ningún amor por el patrimonio, llenas de rayados de basura, ¿no? De spray, de graffiti, de música de baja frecuencia, ¿no? Todas estas músicas de baja frecuencia que nos conducen a estar ahí, ¿no? Pegado a la cloaca, al ladrillo mohoso. Todo ese tipo de cosas que nos mantienen, ¿cierto?, en la condición humana más primitiva, digamos, ¿no? Y por supuesto todo eso se ha proyectado, se ha tratado de difundir en la sociedad más no poder, justamente para mantener a la gente en un estado de ignorancia, en un aturdimiento total, para que llegue algún lobo a aprovecharse, ¿no?, de la situación. Entonces este estado ya en la tierra, ¿no?, dentro de estas urbes que tenemos, ¿no?, dentro de todos estos falsos portadores de la luz, estos falsos guerreros de la luz, toda esta falacia New Age también que confunde y nos separa realmente de la fuente, a pesar de que ellos dicen que te conecta, ¿no? Toda esta hipocresía, esta mentira, ese estado de miedo que también está en muchas iglesias, ¿no?, que están promoviendo este mensaje cataclístico, catastrófico, de que el mundo se va a acabar, de que todo va a llegar a un fin abrupto, y que solamente algunos, que uno ve que incluso son los más ignorantes, creen que van a ser los que se van a salvar, ¿no? Y eso está en todo orden de cosas, ¿no? Los mismos globalistas, dentro de su culto, ellos también piensan que la única manera de poder sobrevivir en el planeta, porque también ellos apuntan, si ustedes se fijan, eso está en la naturaleza humana, y tanto en ellos que ellos quieren incluso desafiar las leyes de la naturaleza y hacerse unos con el universo a través, ¿cierto?, de la inmortalidad. Y por eso están invirtiendo una cantidad impresionante de recursos y que en todo ese tema, ¿no? Ahí viene el transhumanismo. Recuerden ustedes esta empresa antigua, Alcor creo que se llama, algo así, que congela los cerebros de las personas para poder revivirlos después con nanotecnología u otras cosas después de que, ¿cierto?, haya pasado el suficiente tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay incluso en estos cultos, ¿no?, que son tremendamente destructivos, existe la naturaleza, ¿no?, de pervivir. Y si eso está en la naturaleza, hay que seguir la naturaleza, ¿no? No podemos ir en contra de nuestros instintos. Nuestros instintos son sabios, nuestros instintos nos mantienen vivos. Y al mismo tiempo, no podemos negar esos instintos. Y si ustedes se fijan también, dentro de ese estado de miedo, ese miedo que promueven los estados, está el miedo a que le tengamos miedo a nuestros propios instintos, ¿no? Incluso a desconfiar de hasta nuestro propio sistema inmunológico para poder y tratar de externalizar todo esto en el control de terceros, ¿no?, en la dependencia de terceros, solamente para el hecho de seguir viviendo, para el hecho de seguir teniendo salud, un plan de salud, una jubilación, ¿no? Por eso meten tanto miedo con este tema de las jubilaciones, y la gente, por supuesto, que está metida en todo el sistema, en todo este sistema. Por supuesto que le va a dar miedo que le quiten sus fondos, pero el objetivo, por supuesto, es siempre el mismo, es tratar de sacar a los privados del juego y pasar todo a un control estatal, o que ese control de los privados esté sujeto al control estatal mediante estas alianzas público-privadas, que finalmente es fascismo, ¿no? Es un control absolutamente totalitario. Entonces, la pregunta es hasta dónde nos afecta. Porque yo veo gente tremendamente desesperanzada, a pesar de que las cosas están... Si ustedes se fijan, estos últimos 38 días de la administración de Trump, veamos un tablero de ajedrez, ¿no? En la mesa, literalmente, le ha pateado el tablero. Y son hechos, ¿no? Son hechos, no son elucubraciones. Los hechos también son cosas que tenemos que validar,
No podemos basarnos en especulaciones, solamente en especulaciones. Tenemos que ver cuáles son los hechos. Y mucha gente decía lo mismo, vamos a ver cuáles son los hechos. Bueno, ahora los hechos los tienen en la mesa y aún así siguen dudando. Un presidente nunca había hablado de los chemtrails como habló Trump el otro día, ¿no? Y dijo, algo tiene que estar pasando aquí y vamos a tener que estudiar lo que está pasando porque los niños se nos están enfermando. Lo que ha hecho Kennedy con el tema con el poco tiempo que lleva, ¿no? Porque recordemos que si el gobierno, la administración de Trump lleva ¿cuánto? 38 días. Recordemos que cuánto duró la nominación, un par de semanas de RFK Jr., ¿no? Y los avances que ha tenido ahora durante este tiempo solo están apuntando en la dirección correcta, ¿no? Tenemos que revisar qué pasa con nuestra comida. Tenemos que revisar con la comida que estamos comiendo. Con toda la proliferación de estos alimentos, que son completamente procesados. ¿Cómo ha cambiado la dieta del ser humano en estas últimas décadas, estos últimos años? Y cómo las enfermedades se han ido saliendo absolutamente de control, al punto de llegar a ser una sociedad simplemente enferma. Si tuviéramos que hacer, y eso es lo que dice Kennedy, ¿no? Si tuviéramos, en el fondo, no es lo que dice literal, pero yo entiendo hacia dónde va. Él dice, si tuviéramos que ver cómo estamos y tuviéramos que hacer un diagnóstico de cómo está la sociedad, simplemente estamos enfermos. Y cuando llega una persona, ¿no? Porque eso es salir también de ese estado de miedo, de dependencia, ¿no? ¿Por qué tengo que tener miedo no tener alimentos, por ejemplo, en el supermercado? ¿Habrá alguna otra manera en que me las pueda arreglar? ¿Tendré que ser tan dependiente del sistema? ¿A qué le tengo tanto miedo? ¿Tendré que ser tan dependiente de las cadenas de suministro? ¿A qué le tenemos miedo? Y cuando viene alguien a desafiar eso y decir, miren, ¿saben qué? Yo quiero hacer que la gente sea más saludable. Observen qué políticos se les tiran encima. Observen qué políticos lo atacan. El farsante de Bernie Sanders, que recibió, y que menos mal que lo expuso muy bien ahí, RFK, diciéndole, pero si tú recibes dinero de la farmacéutica, era uno de los que más recibe dinero de la farmacéutica. Las farmacéuticas están en tela de juicio, la Reserva Federal está en tela de juicio. La gente está preocupada de dónde está el oro de Fort Knox y ir a auditar eso, auditorías al Estado, para ver la eficiencia y ver en qué se están gastando nuestros impuestos. Incluso hay gente que desconfía a este punto de la auditoría de Fort Knox, que es, ¿no? Gente incluso del sector patriota, no estamos hablando de gente de otra índole, ¿no? Y que están tan asombrados que ya no saben qué decir. Porque eran los mismos que hablaban pésimo de Trump hace un rato atrás y lo único que hacen se ríen nerviosamente en la cámara. Y ya están agarrando esto para un tono, una especie de chacota que además es muy común en YouTube, ¿no? Esta cosa de ser ese payaso comunicador que es entretenido, ¿no? Para entretener a la gente. Este no es un programa de entretención ni nunca lo ha sido. Este es un programa de reflexión. Es un programa para informarse y es un programa para llegar a otro estadio. ¿Cuántos programas hay así? Me pregunto. Entonces tenemos acciones concretas. Patear el tablero a Europa, por ejemplo, para salir de ese estado de miedo. El estado de miedo, lo que recién hablamos, de lo que significaba esta Europa, y que guardando las proporciones, entendiendo las manipulaciones que hubo durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, porque hay mucha gente que se queda pegada a las cosas mínimas, entendiendo toda esa complejidad, entendiendo la figura de FDR, ¿no? Entendiendo todo ese tipo de cosas, la figura de Churchill, la figura del tío Adolfo, que estaba al otro lado, ¿cierto? De Stalin. Pero en aquel entonces, Estados Unidos pudo decir, ¿no?, que liberó a Europa del yugo del nazismo, ¿no? Así como los soviéticos dicen exactamente lo mismo. A pesar de que ellos no eran diferentes, un Hitler no era tan diferente de un Stalin, ¿no? Así que no tienen
tanto de que van a gloriarse, a pesar de que esto es un tema de orgullo nacional en Rusia. Pero si vamos a la realidad, ambos eran muy parecidos, ¿no? Ambos eran dictadores salvajes, punto, ¿no? Entonces Estados Unidos ahora patea el tablero de Europa y les dice, vamos a tener que venir a rescatarlos, ¿no? Porque no puede ser que estén encerrando y estén poniendo en prisión a sus oponentes políticos, a las personas que el día de mañana pueden construir un movimiento mediante el uso de la libertad de expresión. Y eso es exactamente lo que fue a decir Vance a Alemania, usando Alemania. ¿Por qué está usando Alemania como terreno, ¿no? Porque todavía Europa se define por Alemania. La definición de Europa está en Alemania. Es el país más relevante. Tiene la economía más fuerte, ¿no? Y sus elecciones están en peligro. Sus elecciones están en peligro. ¿Por qué? Porque los genios de la OTAN y la Unión Europea están diciendo que si no les gusta el que va a salir ¿cierto? De primer ministro, de presidente, lo que sea, lo van a anular las elecciones. Ese es el estado de miedo. Y por otro lado viene alguien a patear el tablero y a decir, no importa lo que tú digas, pero yo voy a respetar el derecho a que lo digas, como fue no el espíritu de lo que dijo Vance. Yo voy a defender eso, ¿no? Porque así es la única manera de poder construir, ¿cierto? Y mantener esta famosa democracia que ayer en una entrevista muy buena que le hizo Alex Jones a Georgescu, ¿cierto? A quien le anularon también las elecciones en Rumania. Él decía, nos dimos cuenta que toda esta democracia que nos venían a hablar era simplemente una ilusión y no es tal, ¿no? Y él le despierta, ¿no?, preso, porque quieren darle, ¿cuántos? 100 años de cárcel. Lo mismo que querían hacer con Trump, querían meterlo 300 años en la cárcel, que muriera en la cárcel. Y por eso Trump yo les dije, va a volver recargado y ahora va a ser un asunto de supervivencia, ¿cierto? Entonces tiene que dar una ofensiva, tiene que formar un nuevo orden, tiene que patear el tablero y ya muchos están hablando, ojo, que esto ya es mainstream, muchos están hablando del nuevo orden de Trump y que hay que contrarrestarlo y adivinen con quién quieren unirse para contrarrestar el nuevo orden de Trump. Están pidiendo como personaje de la Unión Europea afianzar las relaciones con, usted ya adivinó, con China, para contrarrestar a Estados Unidos, que les está hablando de que tienen que permitir que las personas hablen, que las personas elijan, que formen movimientos y no perseguirlos políticamente, ¿no? Todos esos valores que ya se han perdido completamente en Europa. Por lo menos la clase dominante, la clase política, ¿no? De super Olimpo, ¿no?, que es la Unión Europea, que es una vergüenza. Y no solamente eso, la historia la estamos escribiendo. La historia la estamos escribiendo y van a ver ustedes en el lugar en que va a quedar eso. Pero para eso hay que salir del estado de miedo. Para eso hay que romper las ataduras. Para eso hay que atreverse, a ser libres, a mirar más allá, a salir a conquistar, a entender de que tenemos un lugar en este mundo. Y eso, cuando uno se conecta con eso de que tenemos un lugar y tenemos un destino en este mundo, en el fondo ese es el amor del creador, ¿no? Esa es la verdadera, si vamos a hablar de igualdad, el único que puede promocionar igualdad es aquel que ama. Cuando un padre, por ejemplo, ama a los dos hijos por igual y no hace diferencia, ¿no? O a los hijos en general por igual, cuando un gobernante se preocupa genuinamente, ¿no?, de su pueblo, tiene una empatía, ¿no? Ahí podemos hablar de que hay una especie de igualdad, pero la igualdad es más que nada esa igualdad que puede entregar el amor, ¿no? No dividir,
en base a la igualdad, que es lo que hacen justamente en estos movimientos terráqueos. No usan la igualdad como una excusa para separar, para disgregar, para romper el tejido social, para quitarle los derechos a las personas, para formar clases privilegiadas, farsantes, mentirosos, hipócritas. La mentira, el reino, el imperio de la mentira se está cayendo a pedazos. Abra usted los ojos y véalo. Atrévase a disfrutarlo. A darse cuenta que la verdad también puede reinar en este mundo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora, con todo este escándalo de USAID, de cómo manipulaban, ¿cierto?, todos estos grupos de izquierda, cómo se repartían las arcas fiscales en los esquemas de malversación de fondos más grandes de la historia de Estados Unidos. Y todavía no va, ¿cuánto? Creo que no va, el porcentaje auditado es menos de 2 cifras. No me refiero a USAID solamente, pero usted ya va a ir viendo con el tiempo. Y ahí saltan, ¿cierto?, los del estado de miedo diciendo: Elon Musk está desbaratando junto a Donald Trump una organización que es benéfica, es una organización de ayuda humanitaria que ayuda a las personas. Mentira. Nunca se trató de eso siempre fue por lo menos después de la era seguramente de Kennedy, ¿no?, cuando se formó esto, no era más que un brazo operativo donde no se podían meter las manos de la CIA, metían a USAID para hacer sus operaciones de cambio de regímenes, ¿no?, y para ordenar el mapa geopolítico mundial a la conveniencia de ellos. Y ahí también está el estado de miedo, ¿no? El miedo a perder el control, el miedo a perder el poder, el miedo a ver nuevas oportunidades que pueden ir surgiendo todos los días. Eso de aferrarse al pasado, esa cosa de querer controlarlo todo y no entender que también cuando uno promociona, es lo que decía Georgescu ayer, que a todo esto había gente, porque tienen hay personas que tienen un nivel, digamos, tan infantil para analizar los temas geopolíticos. Decían, es que él también fue de la ONU. Hay mucha gente que fue de la ONU y eso no significa nada, ¿no? Y es mejor porque muchos de ellos que han salido de ahí y ahora se dan cuenta de cómo, para quién trabajaron, bueno, tienen un conocimiento mucho más acabado, pero eso no significa que sea un títere, ¿no? El tema con Rumania es distinto, es un tema geopolítico, es un tema que tiene que ver con las bases de la OTAN en Rumania. Y no solamente el tema de las bases como tal, sino que aquí hay un componente que tienen ellos que es de disuasión y defensa, ¿no? Y por eso tienen presencia militar no solamente en Rumania, sino que pero han tratado de, en los últimos años, ¿no?, han reforzado toda esta presencia que hay de la OTAN en lo que ellos llaman estas agrupaciones de combate multinacionales en Bulgaria, en Estonia, en Hungría, en Letonia, en Lituania también, en Polonia, en Rumania y en Eslovaquia. Y han enviado mucho más barcos, mucho más aviones y mucho más tropas al flanco oriental de la OTAN. Por supuesto, imagínese usted estar al otro lado en Rusia y ver todos estos despliegues y que no se han respetado los tratados y que siguen corriendo las fronteras y que siguen instalando misiles y todo, ¿no? Entonces, hoy día también, como decía Georgescu en esta entrevista que les comentaba, aquel que habla de paz se transforma en una amenaza, ¿no?, en una amenaza inminente, porque esta gente vive de la guerra. Así que ellos, por supuesto, la OTAN, bajo toda esta excusa de defender el territorio y todas las poblaciones que hay en esta alianza, ¿no?, ahí es que van consolidando estas políticas que en el fondo lo que hacen es van presionando también a Rusia, y no solamente presionando, sino que aquí hay una política constante de mantener esta, ya no guerra fría, ¿no?, pero mantener, ¿cierto?, esta dualidad, estos dos
archienemigos y que el mundo está en peligro. ¿Por qué? Porque eso también es parte del estado de miedo. No importa si no son tan peligrosos, vamos a hacerlos peligrosos, ¿no? Vamos a hablar de que hay una amenaza, ¿no? Que va a caer un meteorito ahora, de que el cambio climático, de que su casa va a quedar un día bajo el agua. Cualquier psicólogo y cualquier profesional de la salud, del área de la psiquiatría y todo, debería estar de acuerdo conmigo, ¿no? En que proliferar este estado de miedo, como lo están haciendo los medios de prensa, como lo está haciendo las Naciones Unidas, como lo está haciendo la OTAN, ¿no? Como lo hizo el régimen de la candidatura de Hillary Clinton. Acuérdense que en aquel momento ya estábamos al borde de la guerra con Rusia. Acuérdense que ella hablaba todo el día Rusia, Rusia, Rusia. Y ustedes saben, tampoco se confundan, ustedes saben perfectamente la postura que yo, lo bueno y lo malo que yo saco de Rusia. Creo que hay pocos que lo hacen, ¿no? Hay muchos que ven esto completamente enceguecido hacia un lado o hacia el otro. Que no nos confundamos, Putin también es un dictador, ¿no? Y está asociado a Nicolás Maduro. Vamos a ver si Trump logra sacar algo ahí, ¿no? En este tratado de paz que quieren hacer para acabar esta guerra de Ucrania. Vamos a ver si dentro de la negociación, y yo creo que eso es a lo mejor algo que tiene un poco complicado este señor Maduro, dentro de la negociación y del interés de Estados Unidos por recuperar, ¿no?, el desorden que tiene en el patio trasero, porque para usted ver esto tiene que estar sentado, ¿no?, en la Casa Blanca o en Estados Unidos y ver la irrelevancia, ¿no?, que tienen muchas de la economía de los países que están tomados por dictadores bananeros y gente de quinta clase como el señor Boric, gente que ni siquiera sabe, que solamente tienen, digamos, la desfachatez, esa es la palabra, la desfachatez de presentarse a un cargo o estar gobernando un país sin no tener ningún tipo de preparación. Y eso es lo que más asusta, ¿no? Ese es el estado de miedo que proclama esta gente, ¿no?, con sus acciones, porque se te corta la luz en todo el país y imagínate ver a Boric frente para poder solucionar el problema. Y esto es una reflexión del corazón, ¿no? Es algo que yo siento. No lo estoy viendo con un sesgo ni siquiera político, ¿no? Es un ridículo. Es literalmente hacer el ridículo. Y el único don que tiene esta gente, como Maduro, como Boric, ¿no?, como Fernández, como la Kirchner, ¿no?, como Evo Morales, toda esta gentuza, es tener el desparpajo de creer que pueden gobernar un país sin tener la más mínima preparación. Entonces la OTAN está, por supuesto, construyendo sistemas de defensa de misiles balísticos, han instalado en Rumania estos que se llaman los Aegis Ashore, que son este nuevo sistema de defensa de misiles balísticos. Es una versión terrestre de los buques de la clase Aegis en el fondo de España. ¿Y cuál es la capacidad que tienen? Pueden detectar e interceptar amenazas de misiles balísticos. Obviamente están hablando de Rusia. Y esto lo instalaron, para que se hagan una idea, en el año 2016. En el año 2016 se declaró operativa en realidad. En Polonia están construyendo algo muy parecido, ¿no? Y por supuesto con todo este tema de la excusa disuasiva, que puede ser muy, muy entendible, ¿no? Porque Rusia tampoco se queda atrás con la proliferación de misiles balísticos, ¿no? Y bien conocidos son los misiles balísticos rusos por ser uno de los más avanzados, incluso los hipersónicos, etcétera, ¿no? Pero la OTAN lo que quiere hacer, y esto lo decidieron aproximadamente ya en el año 2010, según el mismo sitio de la OTAN, que ellos querían tener una capacidad de defensa antimisiles para poder proteger a todas las poblaciones y territorios europeos de la OTAN contra estos ataques de misiles, ¿no?
pero sin embargo no quieren la paz. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final el hecho de que la OTAN exista no tiene otro motivo que de alguna manera perpetúa, ¿no?, el eterno conflicto, entendiendo que existen capacidades, vuelvo a repetir, disuasivas, ¿no?, de que parte de la disuasión es asegurar una fuerza para que el otro enemigo la piense, para que el enemigo la piense 10 veces antes de atacarme, etc. Pero aquí hay orígenes, ¿cierto? Hay intenciones más oscuras, es la perpetuación permanente del conflicto, ¿no? Y eso se acaba de demostrar, ¿no?, con las intenciones que tiene la Unión Europea de descalificarnos las elecciones de las personas que amenacen en el fondo el orden de la OTAN, ¿no? Que por eso me gusta Trump en ese aspecto, porque él ha sido muy crítico de la OTAN. Recordemos cómo estaban tratando de asegurar fondos antes de que él llegara incluso al poder para que no les pateara el tablero de ajedrez. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que verlas con cuidado. Y muchas cosas no son lo que parecen en la superficie, porque uno no está ahí. Así que por eso mismo hay que ser prudente, ¿no? Cuando uno hace un comentario, da una opinión, porque uno no está ahí, uno no sabe lo que pasa tras bambalina. Pero lo que yo sí puedo ver, si veo el mapa de la OTAN, ¿no?, de las bases de la OTAN, de las operaciones que tienen, ¿cierto?, con toda esta implementación de su sistema de defensa, antimisiles y todo lo que... Si ustedes van desde Finlandia, ¿no?, desde abajo de Finlandia, abajo de Finlandia, tenemos Estonia, Latvia, Lituania, todas tienen bases, ¿no?, de la OTAN. Después viene Polonia, ¿no? En Polonia están afianzando una presencia importante. Y al otro lado de Polonia está Belarus y Ucrania, ¿no?, al lado más al sureste, ¿no?, de Polonia, ¿no? Porque Polonia, en el fondo, la mitad de Polonia hacia el este es Belarus, ¿no? Tiene frontera con Belarus, y la parte de abajo es Ucrania. Y ahí está todo lleno de bases, ¿no? En Polonia, si seguimos viendo el mapa, Eslovaquia también, Hungría, Rumania y Bulgaria. Y Grecia incluso un poco más abajo, pero se fijan ahí que hay un cerco natural, ¿no? Hay un cerco natural que están haciendo. Entonces hay grandes intereses en el tema de Rumania, ¿no? Y Rumania también permite consolidar territorios al norte de Rumania, en este caso, permitirá consolidar territorios y cierta proyección dentro de los mismos territorios ucranianos, ¿no? Porque Rumania al norte limita con Ucrania. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este estado permanente de miedo. Yo, por ejemplo, no quiero vivir en un estado permanente de miedo, ¿no? No quiero vivir en un estado permanente mental, ya sea mental o en un estado literal, ¿no?, en la materia de miedo, porque en el fondo lo que va a hacer va a coartar mi capacidad de visualizar, mi capacidad de plasmar en la materia aquello que visualizo, ¿no? Porque por algo tenemos la mente, que nos permite conceptualizar, visualizar, crear con la mente, y después tenemos las manos, que son nuestras herramientas que nos permiten plasmar en la materia. Imagínense la maravilla que tiene el ser humano. Y por supuesto, este estado de miedo lo que quiere hacer es coartar nuestra capacidad de visualizar. Y eso es lo que pasa en todos los regímenes de orden totalitario, llámese comunista, fascista, que al final, como todos se comportan como animales, y eso es lo que ustedes no quieren que sepan, y lo tratan de confundir, como todos se comportan de la misma manera, tienen sus fuerzas de choque, reprimen al que no piensa como él, lo meten preso, ¿no? No pueden gobernar sin los militares, ¿ah? ¿Cierto? Entonces ellos tratan de diferenciarse para confundirlo a usted,
Pero en el fondo yo siempre digo, si se comportan como animales, son animales, ¿no? Es ahí un punto de encuentro que tenemos que permite hacer un análisis mucho más aterrizado, ¿no? Mucho más campestre de una situación que a veces parece compleja, pero no lo tiene de nada, porque las acciones hablan por las personas. Entonces, coartar esa capacidad de visualizar, de ver un futuro, de ver una humanidad que avanza hacia un objetivo concreto, ¿no? Nosotros no podemos perder de vista eso, porque eso es descartar toda la creación hacia atrás, toda la fuerza de la creación. Y cualquier cristiano, cualquier persona que diga entender realmente el universo tiene que conectarse con esa energía, ¿no? Con la energía que nos transmitió Cristo, de la esperanza, del futuro, de que había un orden natural, de que había un orden divino, de que las cosas funcionan por algo y de cierta forma, y que tienen un orden, y que el hombre debe respetar ese orden, porque si va en contra de la corriente va a ser aplastado por ese orden. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, exactamente digo, lo que estamos viendo ahora, porque toda esta maraña, este imperio, este reino de las mentiras se está viniendo abajo. Se está viniendo abajo. Pero al mismo tiempo no hay que tenerle miedo al futuro. No hay que tenerle miedo a las cosas que puedan venir, a los cambios que sean positivos, ¿no? Porque también hay que tener la capacidad, y los seres humanos tenemos la capacidad de adaptación. Hay mucha gente que quiere ahora ganar las batallas que se vienen tratando de rescatar fórmulas del pasado. No. Me refiero a revivir candidatos del pasado, gente que ya pasó, que no tuvo ninguna relevancia, que hoy día nadie habla de ellos, además, ¿no? Y que quieren, por miedo también, por ese estado de miedo, tratar de revivir. Y le tienen miedo a lo nuevo, a que se formen cosas nuevas. Y que aquellos que dicen ser de nuestro bando o que defienden nuestras ideas, por ejemplo, van a tener que plegarse a esta ola que viene llegando, o simplemente van a mostrar su verdadera cara como lo que son. Porque no estuvieron ahí en el momento que había que defender lo que había que defender. Y aquellos que estábamos defendiendo eso, fuimos atacados por ellos. A buen entendedor, pocas palabras. Y ahí me estoy refiriendo a fuerzas políticas emergentes, que no han estado del lado de nosotros, ¿no? Y que han apelado siempre a otro tipo de electorado, a un centro inexistente mientras las cosas se polarizan, a un consenso con gente que no puedes tener consenso, ¿no? A menos que se vuelvan racionales. Y si es así, bienvenidos todos, ¿no? A menos que salgan de ese estado de propagar el miedo y la desesperanza, que de por sí es algo muy negativo. Y si se fijan, no es tan distinto de lo que hacen los opresores, ¿no? Que nosotros nos oprimamos a nosotros mismos, que coartemos nuestra capacidad de visualizar, de soñar, de construir un futuro mejor. Por eso quise hacer este programa hoy día, que es una invitación con esta fuerza recargada que vengo de las vacaciones, con todo este miedo, esta desesperanza, esta falta de capacidad de adaptarse, ¿no? Y de pelear ahora por lo que viene, ¿no? De luchar, digamos, por lo que viene, de todo lo que se ha ganado acá de manera pacífica, utilizando la cabeza, utilizando el sentido común. Cada hora ¿cierto? De charlas que se han dado, programas que se han hecho. Horas y horas de grabaciones, ¿no? Que hemos hecho en este y otros canales serios, ¿no? Tratando de mostrarles que sí había una esperanza, de que las cosas sí podían mejorar, pero eso depende, como yo siempre he dicho, de que nosotros tomemos el control, que nosotros seamos capaces de visualizar ese futuro que queremos y poder plasmarlo en la materia. El resto no ayuda en nada. Es algo tan negativo como lo que está haciendo el estado del miedo. El estado de miedo, ¿cierto? Este estado. Pero también es negativo ese estado, estar en ese estado de miedo, de negación de las cosas buenas, ¿no? Que además las hemos ganado con sudor y sacrificio, y en este canal somos
testigos de ello, y la gente que nos sigue hace mucho tiempo sabe que aquí nos hemos anticipado como muy pocos, y hemos hablado de cosas que son impopulares años antes de que hayan sucedido. Hemos mostrado cuáles son los peligros, ¿no?, hacia futuro. Y le repito, siendo impopulares, porque no son temas que generan millones de visualizaciones y la gente los va a querer compartir. La gente no es muy dada a la reflexión tampoco, sino que a toda esta inmediatez. Y eso es justamente lo que nos ha diferenciado durante todo este tiempo y nos da el crédito. Y créanme que cuando yo he hecho este tipo de investigaciones, y antes he tenido cierto el tacto de alguna manera para identificar cierto tipo de cosas, porque nos hemos basado en hechos, esa es la diferencia, y decir, bueno, esto va a ser un peligro para el futuro, les digo, esto es un peligro para hoy. Y aquí hay mucha gente que tiene sus intereses, no se confundan con eso, ¿no? Hay gente que quiere llevar agua a su molino, quiere tener su propio discurso, quiere hacerse el diferente, porque eso da plata. En YouTube da plata. Querer ser diferente, hacerse el diferente. Traer una visión que solamente tiene él. Pero ¿y qué pasa en el tiempo? ¿Cuántos de esos yo he visto pasar? Así que hoy día realmente traer una visión diferente es esto, ¿no? Traer esperanza, ordenar las cosas, volver al orden natural, ¿no? Olvidarnos de los meteoritos, del fin del mundo, de una serie de cosas, y entender que la humanidad por algo fue creada y que hay advertencias que se hicieron aquí para que sigamos el orden natural, y si no seguimos el orden natural, bueno, pasa lo que está pasando ahora, que es prácticamente el fin del mundo, ¿no? Pero en general, a toda la gente que hacemos este trabajo, siempre hemos tenido el corazón lleno de esperanza en el futuro. Siempre hemos creído que podemos ganar, ¿no? Y eso hoy día no ha enflaquecido ningún segundo, y todo lo contrario. Yo veo el horizonte y me siento tranquilo. Ha cambiado la energía en general. Usted lo puede sentir. Y si no lo ha sentido, salga a la naturaleza, vea el cielo, trate de respirar, respire en su ciudad, ¿no? A pesar de todos los problemas que hay, pero la energía en general ha cambiado. Y eso es algo tremendamente positivo que está ahí, en el aire. Es cosa de que usted se conecte un poquito con eso, y le aseguro que va a haber un poquito más de luz, ¿no? De eso se trata este programa. Así que esperamos que nos puedas apoyar, ¿no? Abajo en la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder hacerlo. No cuesta nada, es parte de toda esta batalla. Si tu ayuda, el tiempo ha demostrado que ha sido bien invertida, ¿no? Y que te ha hecho parte también de toda esta cruzada que hemos dado con el tiempo, y que ha dado sus frutos, que es lo más importante, ¿no? Esto ha dado sus frutos, y por eso siempre es importante uno poder, ¿no?, ayudar a las causas que nos sirven a todas, que son causas mutuas. Agradecerles tremendamente por habernos acompañado hoy día, decirles que compartan esta información, es vital, es sumamente importante. Nadie está hablando de esto. Esto es una perspectiva realmente diferente, ¿no? Así que compartan este programa, háblenle a la gente de Contracultura, de la trayectoria que hemos tenido durante todo este tiempo, este programa que tanto ha ayudado a tanta gente, como me escriben a mí, y que uno mismo se sorprende. Los dejo con nuestro auspiciador el día de hoy, y nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos, y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com, y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y
juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.